relación sigue siendo exactamente la misma. Y yo creo que tiene más, digamos, es más importante todavía en un tiempo como el de ahora, en el que hay tantísimo contenido, por decirlo de alguna manera, ya no solo literario, sino de otro tipo, al que el lector tiene acceso. Hay alguien que tiene que categorizarlo y decir que esto merece la pena y esto no, y esa es la función del editor. Yo creo que, que tienen menor relevancia social seguramente, no de la que tocaría, pero de una relevancia social limitada. El que tiene que tener relevancia, yo creo, es el artista. Eso ha sido siempre así y me parece que tiene que continuar siendo así. Aquí no se trata de... Aquí yo creo que tiene que tener relevancia social es el libro, que es cierto que en los últimos años quizá lo ha perdido un poco, y quienes tienen que tener relevancia social son los autores. Yo creo que para una editorial comercial esa identidad no es tan importante, es decir, si uno está haciendo bestsellers y lo que pretende hacer es libros de gran consumo, la identidad de la marca no es tan relevante, la coherencia del catálogo no es tan relevante. Si en cambio uno pretende publicar verdadera literatura, yo creo que sí es importante, y yo creo que en el caso del mercado español, en Latinoamérica me parece que es un poco distinto, que a lo mejor no están exactamente así, pero en el caso del mercado español es básico lograr una imagen de marca que permita acoger nuevos autores. De alguna manera, si tienes ya una identidad y tienes un catálogo reconocido, los nuevos autores que van incorporándose a ese catálogo se ven reforzados por el resto de libros que se han publicado antes. El único criterio, yo diría, con el que partimos, que lo único que es excluyente, es que aquel libro sea literariamente valioso. Eso es de entrada. Y luego, digamos, sofisticando este argumento un poco más, lo que intentamos es ofrecer, hacemos pocos libros al año, hacemos entre 15 y 20. Entonces, al final, lo que pretendemos ofrecer cada año es un menú un poco equilibrado, un menú de lecturas un poco equilibrado. Por lo tanto, intentamos que haya digamos, un equilibrio en cuanto, por ejemplo, a la procedencia geográfica de esos autores. No solo nos concentramos en novela rabiosamente contemporánea, sino que publicamos libros que han sido publicados en sus países de origen en los últimos 70 años, por decirlo de alguna manera. También tenemos una pequeña línea de no ficción, ¿vale?, en el que hacemos no ficción narrativa, pues libros de reportajes, memorias, etc. También intentamos que el menú, este menú del que hablaba antes, sea un menú también equilibrado en cuanto a ficción y no ficción, y al final buscamos una cosa que también es un poco, digamos, parece un poco obvia, pero buscamos buenos libros. Yo creo que sí es muy interesante que haya estudios reglados de edición, igual que me parecería pertinente y bueno que hubiera estudios reglados de libreros, por ejemplo, que no los hay. Yo creo que en cuanto a los autores, prácticamente no ha modificado nada. Me refiero que la relación de un editor con un autor acaba siendo una relación personal. La relación personal puede hacerse por carta, y puede hacerse luego, pasa a hacerse por carta y por teléfono, y ahora hoy en día pues se hace por email. La manera, digamos, de llegar al lector es distinta. También es curioso porque yo creo que la manera de llegar al lector es distinta en la forma, es decir, hay que contactar con el lector en las redes sociales, pero lo que hay que decirle al lector sigue siendo esencialmente lo mismo. Al final, un editor, si quiere lograr una base de lectores fiel, tiene que hablar de sus libros con honestidad, y yo creo que tiene que también dirigirse con cierta humildad al lector, porque le está pidiendo que le dediquen un tiempo a su libro. Y yo creo que también lo que es radicalmente nuevo en el caso de las redes sociales es que antes el boca a oreja funcionaba igual, los libros se leían porque un lector lo recomendaba a otro lector, porque un periodista lo recomendaba a un lector o porque un librero lo recomendaba a un lector. Eso muchas veces quedaba en el aire, no se registraba de ninguna manera, y en cambio lo que es radicalmente nuevo, no solo para los libros, sino para cualquier otro producto cultural, es que esta recomendación, este boca a boca, queda de alguna manera solidificado y queda fijado en la red. Eso sí que es radicalmente nuevo, y yo creo que eso es bueno. El editor tiene que, no sé si tiene que tener en cuenta, tiene que escuchar
Lo que no sé si es que tiene que tener en cuenta, o sea, tiene que escuchar y tiene que valorar si aquello que le están diciendo los lectores es relevante y puede hacer que haya que cambiar determinadas cosas en su línea editorial o puede ser que no. Pero yo creo que al final, digamos, la valoración de una editorial es una mezcla entre dos cosas. Por un lado, la valoración que va recibiendo sus libros por parte de los lectores especializados, de la crítica, y por otro lado, la valoración que hace el público general de esos libros que se traduce en venta. Primero fue El quinto en discordia de Robertson Davies, una novela de un autor canadiense, porque nos permitió, yo creo que fue el libro con el que el público empezó a entender lo que nosotros pretendíamos, que era hacer literatura de alta calidad, pero también hacer literatura accesible a un lector medio. El segundo fue El maestro Juan Martínez, que estaba allí, de Manuel Chávez Nogales, pues porque bueno, fue también el situarnos como capaces de descubrir voces españolas y latinoamericanas que habían sido olvidadas. El tercero yo señalaría El lugar seguro, de Wallace Stegner, porque es un libro que, bueno, que a mí personalmente me marcó mucho como lector, y que también fue la consolidación, marcó un punto de consolidación en la historia de la editorial. Y otros dos libros que me gustaría también señalar, más recientes, serían por un lado Algún día este dolor te será útil, de Peter Cameron, porque fue el primer autor contemporáneo. Este libro es un libro escrito en el 2010 y nosotros lo publicamos en el año 2013, si no recuerdo mal. El primer libro contemporáneo del que supimos hacer un éxito, y nos situó también como autores, como editores de literatura contemporánea. Y el quinto es un libro señalaría dos libros de este año, que son Monasterio, de Eduardo Halfon, y Big Time, de Marcos Ordóñez, porque son los dos primeros libros que nosotros publicamos desde manuscrito, digamos. Es decir, son dos libros en los que el autor, nos ponemos en contacto con el autor cuando está escribiendo la obra, y decidimos publicar ese libro antes que en ningún otro país, y antes que, por ejemplo, en el caso de Chávez Nogales, un libro que se había publicado en España en los años 30. Yo diría que hay de todo, como en botica, hay buenos, malos y regulares. Los buenos son aquellos que cuando te venden un libro y te dicen que es bueno, luego te lo lees y ves que es bueno, y los regulares son los que de vez en cuando te engañan, y los malos son los que por sistema te inundan de cosas y no saben diferenciar cuando tienen algo que merece la pena y cuando no. Yo lo que espero es que, o lo que me gustaría, es que el espacio editorial en español, el espacio editorial en castellano, sea cada vez, haya más comunicación, porque en realidad no hay un único espacio de edición en castellano, sino que hay tantos espacios editoriales como países hay, por desgracia. Lo ideal sería, digamos, que manteniendo las riquezas de cada uno de estos países, la comunicación entre los distintos países sea mayor. Ayudar a que los libros publicados en España lleguen bien a otros países, se expliquen bien en otros países. Y lo que no sé es cuáles son las instituciones que tienen que encargarse de lo contrario, es decir, que a España llegue lo interesante que se está publicando en Colombia, lo interesante que se está publicando en Chile, lo interesante que se está publicando en Argentina. Yo creo que lo que necesita el mercado del libro es que fluya todo en los dos sentidos, tanto hacia aquí como hacia afuera.